Desafío integrado 555. Indicaciones. La elección del simulador queda a elección de los integrantes del grupo. Elegir el simulador para poder verificar los resultados de la guía con mejores condiciones y funcionalidad. Elaborar un video explicando por etapas detalladamente el funcionamiento en general y por etapas. Explicar los cálculos de elementos del circuito electrónico. El video no tiene un mínimo ni un máximo de tiempo. Hay que tener que considerar el tiempo suficiente para cumplir los parámetros requeridos y resolver el siguiente problema utilizando el integrado 555. No se puede utilizar dispositivos programables. Problema de aplicación: implementar un circuito electrónico que sea capaz de generar una señal cuadrada con una amplitud de 4 voltios, voltaje pico pico, con una frecuencia de 4 kHz, la cual será controlada por medio de un circuito de disparo temporizado, el cual al ser activado provocará que se genere a la salida una forma de onda con las características antes mencionadas, por lo que al cabo de 15 segundos esta señal se apague, esperando ser activada nuevamente por el botón de inicio. Colocar como carga del circuito un foco para ver el resultado de la señal de salida. Colocar los osciloscopios que pueden considerar necesarios para ver los resultados de las señales solicitadas. Se puede utilizar transistores, relés, triacs para la etapa de potencia. Siempre deben hacer cálculos de los elementos que sean utilizados para la elaboración del proyecto. El integrado 555, como podemos observar, cuenta con una distribución de 8 pines, los cuales el pin número 1 es tierra, el pin número 2 disparo, pin número 3 salida, pin número 4 reset o reinicio, el pin número 8, número 5 de control de voltaje, el pin 6 es un umbral, el pin número 7 es de descarga y el pin 8 es alimentación voltaje positivo. El pin número 1, como ya lo mencionaba, es una referencia a tierra. El pin número 2 de disparo tiene la función de encender el temporizador, lo que significa que el voltaje del pin 3 cae por debajo de un tercio de la tensión de alimentación. El pin número 3 es la salida. Es el resultado de la operación del temporizador, ya que se encuentra conectado como monoestable, y cuando la salida es alta el voltaje de salida es igual a menos 1.7 voltios. Pin número 4 es de reset, que su función es: si se pone a un nivel por debajo de 0.7 voltios, el pin tiene la función de provocar un reset en el que el pin de salida pase a un nivel bajo. El pin número 5 es control de voltaje. Tiene la función de modificar el voltaje de referencia de los comparadores internos. De esta manera el voltaje del umbral y de disparo puede servir para modificar la forma de onda de la salida. El pin número 6, umbral, es la entrada de un comparador interno que tiene el temporizador 555. Se utiliza para poder la salida del pin número 3 a un nivel bajo. El pin número 7 de descarga tiene la función de descargar con efectividad el condensador externo utilizado por el temporizador para su funcionamiento. Y el pin número 8 es de alimentación, en el cual se conecta un voltaje de alimentación que se va desde los 4 hasta los 16 voltios. Las características del integrado 555: como ya sabemos, trabaja con un tiempo desde los microsegundos a horas. Puede funcionar en modo estable o monostable. Un ciclo de trabajo ajustable. Corrientes de salida de 200 mA. Compatibilidad con TTL. Con voltaje desde los menos 5 voltios. Una mayor estabilidad con la temperatura. Una tensión de trabajo de alimentación de 4.5 y 18 voltios. Otras funciones que el 555 tiene es la compatibilidad con circuitos monoestables y circuitos estables. Funciona como un generador de rampas de tensión. Se puede utilizar en el diseño de circuitos modulares de impulsos, temporizadores de
temporizadores secuenciales y osciladores controlados de tensión. Acá tenemos la configuración del 555 en monostable. El cual trabaja con un tiempo en el cual el pin 3 a partir de este circuito se dirige al pin número 4 de la configuración estable. En la parte monostable se encuentra una resistencia y un pulsador que se denomina como configuración pull-up. De esta manera se activa el circuito monostable que cumple la función de trigger o de disparo, el cual estará activo por 15 segundos. Acá podemos observar la configuración del circuito estable del 555. Como ya lo mencionaba antes, ¿no? Eh, el pin número 3 de la parte monostable se dirige al pin número 4 de la parte estable, y que se encuentra una resistencia y un pulsador. Y a esto, como ya les mencionaba, se les considera y se denomina una configuración de pull-up. Acá tenemos un control de cargas, que esta etapa funciona como un interruptor, ya que la salida del pin 3 del circuito estable, de donde salen los 100 Hz, es lo que controlará el pin de la puerta. Dicho pin de puerta es lo que entra al circuito estable, lo cual es la frecuencia de 100 Hz. Ya que estamos utilizando 5 voltios, es lo que activa y desactiva el triac, que es lo que controla la lámpara. La función del triac es similar a la de un interruptor. Bien, aquí tenemos el simulador, la parte del simulador. El simulador que vamos a usar es Proteus versión 8. Aquí, como podemos ver, tenemos las etapas del circuito. Un circuito integrado 555 configurado como monoestable y otro configurado como estable. Tenemos un osciloscopio que nos permitirá ver la frecuencia de salida del circuito estable, así como una etapa de potencia que es la que nos pedía en el planteamiento del problema. Bien, aquí, como pueden ver y mencionaba, tenemos la configuración del circuito estable, 555 en modo estable. Esto quiere, en modo monostable, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que a la salida tendremos un solo pulso de cierto tiempo, según nosotros lo configuremos, según lo que nosotros necesitamos. Bien, esto lo veremos en este LED que está aquí. Este LED es el que nos va a mostrar que se cumple el tiempo que hemos definido por medio de esta resistencia y este capacitor. Dependiendo del tiempo que se carga este capacitor, así será nuestro tiempo que tendremos a la salida, nuestro pulso. Y esta configuración que ven aquí de una resistencia con un pulsador no es más que una configuración pull up, que es la que se encargará de hacer el disparo de nuestro eh, circuito, en nuestro pin trigger. Eh, ¿A qué me refiero con esto de configuración monostable? Como les decía, nos da un solo pulso a la salida en el pin 3, por eso se llama monostable. Eso lo definimos por medio de, como decía, la resistencia y el capacitor. Dependiendo del tiempo en que se tarde el capacitor en cargarse, será el tiempo que tendremos en nuestra salida, nuestro pulso, el tiempo de nuestro pulso. Como sabemos qué resistencia y qué capacitor necesitamos para, para poder definir el tiempo que nosotros necesitamos del pulso de salida. Bien, como pueden ver, aquí hay una fórmula de configuración monostable, que es el tiempo de salida del pulso que necesitamos. Va a ser igual a 1.1 por la resistencia que está entre el pin 7 y el pin 8, ya que la otra es la de la configuración pull-up, y el capacitor que elijamos. Bien, como mencionaba, hay una fórmula para esto. Aquí, como podemos ver, tenemos la fórmula 1.1 por R por C igual al tiempo que necesitamos de nuestro pulso. En este caso vamos a asumir un capacitor, ya que es lo más recomendable.
para poder encontrar la resistencia al momento de despejar, ya que es más fácil encontrar un valor de resistencia cercano que encontrar un capacitor. Bien, como les decía, esta vez vamos a asumir un capacitor de 470 microfaradios. Despejamos la fórmula original, que es esta, y así llegamos a una fórmula que nos da el valor de la resistencia, que sería esta. Bien, hacemos todo el procedimiento y sustituimos. Son 5 segundos los que en este caso vamos necesitamos dar la salida de nuestro tiempo de nuestro pulso por 1.1 por 480 microfaradios, que el capacitor que dijimos que vamos a subir. Esto nos da una respuesta de 9.67 kiloohmios. Bien, el, el propósito de estos circuitos en algún momento es hacer un circuito en físico, ya sea para un proyecto estudiantil o en algún ámbito de la vida. Así que lo recomendable es usar valores de resistencias comerciales, valores que sí se encuentran disponibles. En este caso hemos encontrado que es una de 9.7 kiloohmios, un valor bastante cercano. Bien, como les decía, el tiempo que dure en alto la salida de nuestro pulso depende de esa resistencia del capacitor. Eh, el tiempo que se tarde el capacitor en cargar, ese es el tiempo que nos dará nuestro pulso en alto, y cuando el capacitor esté completamente cargado se va a descargar, y ahí es donde se acabará nuestro tiempo en alto, nuestro pulso en alto de la salida. Esto, como les mencionaba, se activa con el pin trigger, que es el 2, se activa eh, con un bajo, un 0, ya que aquí por medio de esta resistencia siempre están llegando a los 5 voltios. Cuando presionamos este pulsador llega al 0 voltios, ya que está conectado a tierra, y es donde se activa nuestro circuito y nos da el tiempo que configuramos de nuestro pulso a la salida. Aquí está la parte estable de nuestro circuito, la parte de una frecuencia de 100 Hz, que es la que nos puede ir el problema, la que será controlada por medio de la tapa anterior, configuración monoestable, que tiene su salida a un pulso de 5 segundos. Este tiempo será el que se mantendrá encendido o activado nuestro 555 en configuración estable, dando, como les decía, la salida de una frecuencia de 100 Hz. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la etapa anterior, no va a ser un solo pulso el que tendremos a la salida, sino toda una señal cuadrada con una frecuencia de 100 Hz, perdón, con una amplitud de 5 voltios. Bien, como pueden ver en esta ocasión, esta configuración no cuenta con esta configuración pull up o pull down que tiene este circuito. Es una diferencia que tiene. La forma de conseguir esta señal cuadrada es por medio de estas dos resistencias y el capacitor, que dependiendo del tiempo que se tarde en cargar y descargar, así será el periodo que tendrá nuestra señal cuadrada y así será su frecuencia. Como podemos ver, como mencionaba, no tiene la configuración pull up, que tenía la configuración monostable, ya que este pin 2, que es el trigger, que es el de disparo que activa el circuito, eh, está conectado al pin 6, que a su vez está el capacitor va a tierra, y la dos resistencia que decía, que es la que encargada de configurar el tiempo de nuestra señal cuadrada. Bien, como les decía, aquí está mejor explicado. Tenemos nuestro circuito con 555 en configuración estable, la resistencia y el capacitor encargado del tiempo del periodo de nuestra señal cuadrada. Como les decía, depende de la resistencia, si será el tiempo que se tardará en cargar el capacitor y en descargarse. Ese tiempo en cargarse y descargarse el capacitor será el tiempo de nuestra señal cuadrada. El tiempo en alto será el tiempo que tarda en cargarse, y el tiempo en bajo será el tiempo que tarda en descargarse. Como pueden ver aquí, se relaciona la señal del disparo con la señal de salida.
Y como mencionaba, bueno, no lo había mencionado, es que este capacitor que está aquí, al igual que en la etapa anterior en el circuito monoestable, se usa solamente para eliminar corrientes parásitas del circuito para evitar un mal funcionamiento. Bien, este circuito también tiene su respectiva fórmula para poder encontrar las resistencias y el capacitor correcto para que funcione como nosotros lo necesitamos, como nos convenga. Eh, el tiempo que necesitamos podemos sacarlo de la frecuencia, ya que el problema nos decía que son 100 Hz los que vamos a ocupar de frecuencia. Sabemos que el tiempo o el periodo es la inversa de el inverso de la frecuencia. Tenemos entonces que es 0.01 segundos o 10 milisegundos. Para conseguir el tiempo en alto, asumimos que sería el 50%, 55%, perdón, del periodo completo, el ciclo de trabajo llamado también, lo multiplicamos por los 10 milisegundos, que es el tiempo total. Prácticamente estaríamos sacando el 55% del tiempo total y así tendríamos nuestro tiempo en alto. El otro 45% sería nuestro tiempo en bajo. Sería 0.45 por 10 milisegundos. Tenemos nuestro tiempo en bajo. Si se suma esto, llegaremos al resultado del tiempo completo. Bien, ahora para saber la resistencia que vamos a ocupar, en este caso también asumimos un valor de capacitor comercial fácil de encontrar. Asumiremos en este caso uno de 100 nanofarads y de aquí luego despejaremos del tiempo en bajo para encontrar la resistencia B. Ya tendríamos dos parámetros y así sería más fácil encontrar la resistencia A que despejaremos del tiempo en alto de nuestro circuito. Bien, aquí tenemos la fórmula de tiempo en bajo. TL igual a 0.693 por RB por C. Como dije, asumimos un capacitor de 100 nanofarads. Despejamos y que tenemos la fórmula de RB, que RB es igual a tiempo en bajo entre 0.963 por el capacitor que hemos asumido. Esto es igual a, sustituimos el tiempo en bajo, recuerden que es 4.5 milisegundos. Esto divide a todo lo que es 0.693 por 100 nanofarads, dándonos una respuesta de 64.9 kiloohmios. Como mencioné, necesitamos valores comerciales, ya que el punto de este proyecto en algún momento sería su montaje superfísico, perdón, para que sirva como un proyecto que sea en algún ámbito de la vida o como proyecto estudiantil, proyecto de cátedra. Y tenemos que un valor comercial de resistencia sería 64.2 kiloohmios. Bien, ahora tenemos el tiempo en alto. La fórmula de tiempo en alto es 0.693 por la suma de RA más RB por C. De esta fórmula ya tenemos el capacitor que hemos asumido, siendo nanofarads, recordemos, RB que hemos encontrado anteriormente, RA será la variable que vamos a encontrar, y tiempo en alto que ya sacamos anteriormente y sabemos que es 5.5 milisegundos. Bien, despejamos de la fórmula de tiempo en alto y tenemos que la resistencia A es igual a el tiempo en alto que divide a 0.693 por el capacitor. A todo esto le vamos a restar el valor de resistencia B. Bien, si sustituimos valores, tenemos que el tiempo en alto entre 693 por 100 nanofarads, que es el capacitor que hemos asumido, menos el valor de RB, que es 64.2 kiloohmios, un valor comercial, recordemos. Esto es igual a 14.9 kiloohmios, que en un valor comercial de resistencia, según si se busca en internet, el más aproximado es de 15 kiloohmios, que es casi perfecto a lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, esta es la forma de ver la resistencia correcta que necesitamos para nuestro circuito en configuración estable, el que nos dará el tiempo necesario para nuestra señal cuadrada, la que necesitamos a cierta frecuencia, según lo que nos convenga.
Se me había olvidado mencionar que este circuito, este integrado 555 puede ser alimentado desde 5 voltios hasta 15 voltios aproximadamente. Esto para que trabaje en condiciones óptimas. En este caso, como mencioné, estamos trabajando con 5 voltios en nuestra simulación. Bien, eh, para recordar, tenemos la configuración monostable, que es como nuestro temporizador, que nos dará 5 segundos a la salida, un pulso de 5 segundos a la salida, para controlar nuestra parte, nuestra configuración estable, una frecuencia de 100 Hz. Eh, Esto lo que hará es que durante 5 segundos se mantendrá encendido el circuito estable, dando a la salida una señal cuadrada de 100 Hz durante 5 segundos. Con esto controlaremos una lámpara. Bueno, esto encenderá una lámpara. El circuito de potencia o de control de carga para nuestra lámpara, ya que recordemos que este es un circuito electrónico y la lámpara que estamos usando, aunque se usará, es de 110 voltios, 110-120 voltios, con su respectiva fuente de 120 voltios. Así que necesitaremos un circuito de acople para así no dañar nuestro circuito de control. En este caso estamos usando un triac, ya que como sabemos el triac, o como voy a mencionar el triac, por medio de un circuito de control, un circuito con una señal a la salida un tanto baja, 5 voltios como es este caso, podemos controlar una carga grande, como lo que es la lámpara que estamos ocupando, 110 voltios. El triac funciona de la manera en que con una señal muy baja en su pin de puerta, como pueden ver aquí está el diagrama, tiene un pin de puerta que es el cual controla el flujo de voltaje o corriente por medio de él. La característica de este triac, de este elemento electrónico, de este componente, es que circula voltaje en ambos lados, corriente alterna. Así que este es perfecto para nuestro circuito, ya que puede controlar voltajes altos y corrientes altas. Como pueden ver aquí, 4 amperios RMS de 200 a 600 voltios es lo que soporta que circule eso a través de él. Como mencionaba, esto lo controlamos por medio de su pin de puerta, que es una señal muy baja, una señal de un circuito de control. Hemos usado este triac en esta ocasión, ya que si decidíamos usar un relé, recordemos que el relé es un switch, por decirlo así, un conmutador mecánico que está expuesto a desgaste mecánico, ya que al estar conmutando, sus contactos están abriendo y cerrándose, se están desgastando, se están golpeando. Esto también puede producir un ruido eléctrico, ya que, o una distorsión en la señal, ya que al estar conmutando, puede a una frecuencia alta, puede tener repercusiones en nuestro circuito de control. Por eso nos conviene el triac para un mejor control de la carga. No tiene desgaste mecánico, no está sometido a desgaste mecánico, es puramente eléctrico, nos sirve como un conmutador eléctrico y es lo que nos va a controlar nuestra carga en esta ocasión, que como decía es una lámpara de 110 voltios. Bien, ahora la simulación, corremos la simulación. Como podemos ver, eh, la iniciamos, en este caso no está nada activo. Presionamos nuestro pulsador de nuestra configuración pull-up para que se encienda durante 5 segundos nuestro temporizador y controle la salida del circuito estable de 100 Hz, lo cual vamos a ver en el osciloscopio, y vamos a ver que se enciende también la lámpara. Y como pueden ver aquí, la lámpara está encendida, se ha encendido la lámpara. Ahora veremos la pantalla del osciloscopio. Ahí está nuestra señal de salida. Como pueden ver, ya se cumplieron 5 segundos y se apaga todo el circuito. Lo volvemos a encender. Veremos nuestra señal de salida.
Bien, este ha sido nuestro circuito solución para el problema de batería electrónica analógica integrada. Gracias.